Hola. Bienvenido a nuestro canal de casos de la vida real. Disfruta mirando. Diego condujo su todoterreno hasta el restaurante Medusa y antes de salir del carro se tomó unos minutos para ver quién entraba y qué tipo de gente salía. Parecía que le interesaba el público que acudía al establecimiento. Se encogió de hombros como si hubiera llegado a alguna conclusión, salió del carro y se dirigió hacia la puerta de cristal por la que entraban. El portero estaba parado al lado de la entrada, sonrió de bienvenida e hizo un gesto con la mano invitando a Diego a entrar. El restaurante era frecuentado sobre todo por gente adinerada, y Diego encajaba en esta categoría más que nadie. Era un gran hombre de negocios, tenía un gran número de empleados a sus órdenes. Además, Diego tenía fama de mecenas. De vez en cuando hacía donaciones, ya un hospital, ahora ya una institución educativa. En general, no escatimaba dinero para buenas causas. Al entrar en el restaurante, empezó a buscar al recepcionista. Al mismo tiempo, inmediatamente llamó la atención de algunas mujeres. Diego era alto y ancho de hombros, y su manera de andar le hizo resaltar siempre. Caminaba como si estuviera desfilando en una plaza de armas. Todo esto sugería que en el pasado el empresario había estado muy relacionado con las Fuerzas Armadas. Al menos se puede estar seguro de que había servido en el ejército. Tal vez también había participado en operaciones de combate en algún lugar como soldado profesional. Diego vino al restaurante para celebrar un acontecimiento importante. Entonces tenía que asegurarse de que nadie interfiriera. Habiendo encontrado al recepcionista, se acercó a él y le saludó. «Hola, me llamo Diego y me gustaría hacerles un pedido». «Sí, buenas tardes», respondió el hombre que llevaba un gafete que decía recepcionista en el lado izquierdo de la chaqueta. «¿Qué quería pedir?» «Es que organizo una reunión», comenzó a explicar Diego. «Para mí es importante que nadie nos moleste. Bueno, en resumidas cuentas, el restaurante tendrá que cerrar por el resto de hoy». «Entiendo, de acuerdo», asintió el recepcionista. «Podemos dejarle toda la locación, pero primero vayamos a mi despacho y discutámoslo todo allí». «Perfecto, eso es lo que necesito, Virgilio», dijo Diego, habiendo leído el nombre en su gafete. «Siento llamarle por el nombre, no veo su apellido». «No se preocupe, llámeme Virgilio», dijo el recepcionista e hizo un gesto elegante con la mano. En el despacho acordaron la fecha y hora del evento, así como un menú específico. Diego no escatimó el dinero y en lugar de pagar el 50% de la cantidad, pagó todo. Virgilio parecía responsable y serio, así que no tuvo ningún problema con darle el dinero. El recepcionista contó los billetes, suspiró y dijo susurrando: «Puedo ver que usted es un hombre muy generoso, pero aquí hay más de lo necesario. Déselo al personal como propina». Diego se encogió de hombros lánguidamente. «Para mí es importante que el servicio sea de primera». «Ah, no tenga duda de eso», le aduló el recepcionista. «El servicio será de la mejor calidad». «Esa es la respuesta de un profesional», le alabó Diego. «Bueno, ahora que ya hemos hablado de todo, es tiempo de dejar de abusar de su hospitalidad». «¿Tiene prisa, Diego?», preguntó Virgilio con cautela. «¿Podríamos ofrecerle un plato especial del chef? Será un regalo para usted». «Sí que tengo prisa. Aún tengo que reunirme con los inversores», asintió Diego. «El negocio hay que controlarlo siempre». «Claro, no le retendré más». Virgilio le aludó otra vez y a que entendía que estaba hablando con un cliente del que podrían sacar provecho. «Deje que le acompañe por el sitio, para que no se pierda». Bajaron juntos y Diego se estrechó la mano con el recepcionista y se dirigió a la salida. Sin embargo, en la puerta se detuvo por unos pocos segundos. Su experiencia militar le permitió ver inequívocamente de reojo una silueta familiar. Diego se dio la vuelta y miró hacia el bar. Allí se encontraba el objetivo, o más bien la limpiadora que llamó su atención. Acababa de salir de la trastienda con una cubeta de agua en la mano y una fregona en la otra.
Parecía tener cerca de unos 30 años, pero la huella de un destino difícil le hacía parecer mayor. Su ropa también dejaba mucho que desear. Llevaba una bata vieja y andrajosa, unos vaqueros de la misma calidad casi rotos y zapatos desgastados. Le miró a los ojos a Diego y casi se le cayó la cubeta de las manos. Una camarera estaba a su lado y consiguió agarrar el equipo justo a tiempo. Sin embargo, se puso a quejarse enfadada. «¿Estás mal del coco? ¡Cuida lo que haces!». «Lo siento, no lo hice a propósito, es que estaba pensando», contestó la señora de la limpieza con zalamería. Al mismo tiempo, Diego ya se había acercado a ella y ella se dirigió involuntariamente hacia él. «¿Eres tú de verdad?». «Veo que estás sorprendida», dijo con malevolencia en la voz. «Pero realmente aquí estoy, sano y salvo». «Lo siento, pero…». La señora de la limpieza quiso contestarle, pero Diego no le escuchaba ya. Volvió a darse la vuelta y salió del restaurante rápidamente. Era evidente que no quería seguir con la conversación. Virgilio, el recepcionista, se dio cuenta de la mirada enojada que echó Diego a la limpiadora y se apuró a averiguar qué había pasado entre ellos. «Dime ahora mismo, ¿qué era eso?». «¿A qué se refiere, señor Ramírez?». La limpiadora respondió con otra pregunta desconcentrada. «Me refiero al modo en que te miró nuestro cliente». El recepcionista empezó a reprenderla. «Está claro que no estaba contento con algo. Si tu pedido sale mal, te quedarás sin bonificaciones por los 6 meses siguientes». «Puede hacer lo que quiera, usted elige, pero no diré nada más». Le rechazó con la mano y pasó a limpiar el suelo. Mientras tanto, Diego salió del restaurante y subió a su carro. Su cara parecía un tomate demasiado maduro. Probablemente le subió la presión arterial por lo que acababa de ver. Inclinando la cabeza hacia atrás sobre la cabecera, cerró los ojos y se perdió en los pensamientos. Acontecimientos del pasado empezaron a surgir desde el subconsciente como unos fotogramas de una miniserie. Diego permaneció en este estado solo un par de minutos. Después abrió los ojos, puso el carro en marcha y se fue a casa. Pero literalmente en la primera encrucijada, una oleada de recuerdos aplastantes se apoderó de él. Era como si Diego se hubiera sumergido en el pasado para captar la esencia del presente. Lo primero que recordó fue el orfanato, donde había pasado toda su infancia. Diego se había encontrado ahí después de que sus padres casi le habían matado. Bebían mucho y un día prendieron fuego a la casa. Consiguieron escaparse ellos mismos, pero dejaron a su hijo en el fuego. Menos mal que los bomberos llegaron a tiempo para salvar al niño. Claro que tenían quemaduras, pero no eran mortales y cicatrizaron al cabo de unas semanas. Mientras tanto, a los padres fracasados les declararon culpables del incendio y les suspendieron la autoridad paternal. Así fue como Dieguito acabó en el orfanato, donde encontró nuevos amigos y mentores. El personal del orfanato le tenía mucho cariño e hizo todo lo posible para que no se sintiera solo. Dicho esto, Diego no se encontraba entre los estudiantes más brillantes y nunca sobresalía, pero le encantaban la educación física y el arte militar. Podía pasarse horas haciendo ejercicios en la barra alta, trepando los árboles, saltando desde obstáculos altos y haciendo carreras. O sea, estaba entrenando y convirtiéndose en un hombre robusto y resistente. Curiosamente, ni sus profesores ni sus mentores intentaron cambiarle de actitud. Por el contrario, se limitaban a alabar que se esforzara tanto por el deporte, pero todavía le hacían estudiar otras asignaturas, aunque sacara un satisfactorio. Habiéndose marchado del orfanato, Diego consiguió matricularse en una universidad para estudiar por correspondencia. Antiguos profesores de la escuela del orfanato incluso se sorprendieron de que fuera capaz de aprobar las pruebas de acceso. Parecía que no conocían tan bien a su antiguo alumno. Les mostró que el deporte no obstaculizaba en absoluto su desarrollo intelectual. Además, estudiar por correspondencia permitió a Diego trabajar medio tiempo también. Es que comprendía que el dinero no caería del cielo y tenía que ganarse la vida él mismo.
Felipe, un vecino suyo, le ayudó a conseguir trabajo por ofrecerle un empleo como descargador en un almacén de alimentos. Estaba a solo 5 minutos a pie del edificio donde se alojaba su vivienda social. Todo estaba dispuesto para que ganara dinero, estudiara y siguiera adelante con su vida. Algún tiempo después, Diego conoció a Maite. La conoció en un club donde vino para divertirse un poco. La chica le atrajo no solo por su aspecto, sino también por su comportamiento sencillo. No se echaba flores, a diferencia de otras chicas del club, ni se exhibía. Sin pensarlo mucho, Diego la sacó a bailar, luego la sacó otra vez, y así es como dieron vueltas en el centro de la sala durante casi 3 horas. Invitó a Maite a un cóctel y postre. A ella le encantó eso, confesó que era la primera vez que encontró a un caballero de verdad. En el transcurso de la conversación, Diego se enteró de que Maite era hija de unos padres adinerados. Dijo el apellido de su padre y todo empezó a tener sentido inmediatamente. Era que el padre de Maite, Raúl García Torres, estaba considerado el mejor cirujano de la ciudad. Además, trabajaba en una clínica privada y recibía decenas de miles de pesos cada mes como salario. Su madre, Teresa Díaz de la Cruz, era jefa del departamento local principal de la inspección fiscal y ganaba nada menos que él. Por otro lado, esto no desconcentró ni alarmó a Diego en absoluto. No buscaba dinero y desde luego no había conocido a Maite por su dinero. Sobre todo, le gustó su personalidad. Al mismo tiempo, ella tampoco le rechazó cuando Diego le contó que era huérfano y que su madre y su padre eran alcohólicos y hacía mucho tiempo que les habían suspendido la autoridad paternal. Esto tampoco obstaculizó su relación. Entonces, tras intercambiar números de teléfono, empezaron a salir. Como era de esperar, los padres de Maite no tardaron en enterarse de su relación. Inmediatamente la llamaron para tener una conversación sin andar con rodeos. ¿Sales con un hombre pobre? Debes de estar loca. Su madre se indignaba. No creo que sea algo malo, dijo la hija. Me gusta y estoy contenta con él. Pues claro que sí, dijo la madre. Es un hombre y es natural que seduce a las chicas. Vamos, no le difames sin ninguna razón aparente. Maite se mantuvo firme, defendiendo a Diego. No le levantes la voz a tu madre, jovencita, intervino su padre en la conversación. Yo, por mi parte, no tenía prisa por entablar relaciones con chicas. Me dedicaba a estudiar para poder valerme por mí mismo en el futuro. Según dices, debería convertirme en monja, replicó Maite entre lágrimas. ¿De qué hablas, hija mía? Papá no quería decir eso. La señora Díaz de la Cruz intentó compensar lo que dijo su marido. Solo queremos que te tomes tu tiempo, que no te precipites a hacer todo antes de que llegue la hora apropiada. Es que ya es hora de hacerlo, Maite asintió con la cabeza. Quiero pasar mi vida de tal manera que no me arrepienta de los años desperdiciados después. ¿Quieres decir que me...? Intervino de nuevo su padre. Cálmate ya, no quiere decir nada, respondió su madre. ¿Es así, hija? Sí, mamá, dijo Maite tristemente con la cabeza gacha. Pero debes entender que no renunciaré a Diego. Bueno, dejémoslo por ahora, aceptó su madre. Puedes seguir saliendo con él si quieres. Solo recuerda que tienes un futuro más feliz por delante. Sí, mamá, lo entiendo, asintió Maite. Pero papá, nunca seré una médica tan cualificada como tú, así que conformémonos con que estudie economía. Así es, sois 2 y yo 1, respondió el señor García Torres con fastidio en la voz. Y desde que tu madre decidió que seguirás sus pasos, tengo que aceptarlo. Maite se alegraba de que sus padres aceptaran su postura sobre Diego. Sin embargo, al mismo tiempo desconfiaba de que se hubiera puesto de acuerdo tan rápidamente. Conocía bien a su padre y a su madre y supuso que tenían algún plan B. Estaba claro que no lo usarían contra su hija, pero su novio podría quedar fácilmente atrapado en el fuego cruzado. Por eso se decidió a no reunirse con él en la casa de sus padres. Así, de alguna manera, pasaron volcando 6 meses. Maite y Diego ya estaban seguros de sus sentimientos. Incluso empezaron a hacer planes brillantes para el futuro.
En cualquier caso, no vieron otra opción más que casarse. Mientras tanto, los padres de Maite, al enterarse de los planes de su hija, se enfurecieron. Sin embargo, esta vez no la invitaron a la discusión. La conversación anterior, cuando Maite casi perdió los estribos, ya era bastante para ellos. Señora Díez de la Cruz quería demasiado a su hija como para agotar su paciencia. Así que delegó el problema de Diego en su marido. «Tienes que remediar este problema», dijo Teresa en un tono autoritario. «No sé ni cómo empezar a remediarlo». Su marido se encogió de hombros. «Pues piénsalo, que eres inteligente», replicó la señora acariciándole suavemente su pelo ralo. «Vale, lo intentaré, pero no te puedo prometer nada», asintió con la cabeza. Aquel día ya estaba claro que los padres no querían que su hija tuviera una relación con Diego, ese pobre hombre. No estaban contentos con que sus amigos y conocidos irían a señalarles con los dedos y susurrar a espaldas de los padres de Maite con desagrado. Además, no querían emparentarse con un simple descargador del almacén e hijo de unos alcohólicos. No, tal vergüenza no podía ser permitida por la familia rica. Así que fue necesario separar a Diego de Maite. Pero, curiosamente, la hija no estaba dispuesta a rendirse. Mostraba constantemente la fortaleza de su carácter y exigió a sus padres que tuvieran en cuenta su opinión. Evidentemente, aquella conversación le subió el ánimo a Maite y la chica decidió que realmente podía hacer muchas cosas. También había elevado su relación con el hombre al que amaba a nivel de una familia potencial. Fantaseando con una casa grande y acogedora y un montón de niños, no tenía ni idea de lo que estaban preparando sus padres. Al final, al padre no se le ocurrió otra cosa inteligente más que asegurar que Diego obtuviera bola blanca y se marchara. El médico tenía muchos contactos con antiguos pacientes de toda la ciudad. El jefe de la oficina de reclutamiento aceptó ayudarle, pero no gratis, sino por una pequeña gratificación. «¿Sabes, Raúl? Yo también me arriesgo con esto», dijo en voz baja contando el dinero. «Relájate, solo es un hombre, no le importa a nadie si está aquí o en el centro militar». El cirujano respondió con confianza inesperada. «¿Qué más da? Atenderá al adiestramiento en lugar de ir a la universidad». «Eso es, que hay una ley y yo la violo», continuó el hombre militar con preocupación. «Todo irá bien, Ricardo, no te preocupes», dijo el señor García Torres y le puso la mano en el hombro. «Tómate algo más de dinero, por si acaso tienes que pagar a alguien para conseguir lo que te pido». Tras reunir todo el dinero que había recibido del cirujano, el jefe militar preparó todo lo necesario y pronto Diego obtuvo una bola blanca. Por supuesto, se sintió perdido ya que no esperaba ser reclutado, pero no eludió la recluta ni mucho menos intentó falsificar documentación médica. Diego aceptó con firmeza el desafío del destino, comprendiendo que él, como muchos hombres del país, simplemente tenía que aprender a defender su patria. Entonces, no tenía razones que le impidiera participar y tuvo que marcharse. Naturalmente, Maite se enteró de esto. No podía creer que lo oía cuando Diego le dijo que pronto se marcharía a cientos de kilómetros de distancia. «¿Qué hacemos ahora?», le preguntó Maite con voz temblorosa. «Espérame, solo que esperes que vuelva», respondió Diego despreocupadamente con alegría. «Entré en la Fuerza Aérea, es genial, ¿no?» «Me alegro por ti», dijo Maite con inseguridad, «pero no lo esperaba». «No pasa nada, volveré pronto», intentó tranquilizarla el hombre. «No es que vaya a quedarme allí para el resto de mi vida». «Así es, mi amor», asintió Maite y lo abrazó con fuerza. Prometió que le esperaría, pasara lo que pasara. Diego también le aseguró que solo pensaría en su amada. Aquella noche los jóvenes no durmieron bien. Tenían mucho que hablar, sobre todo porque Diego pronto se iría al centro militar. Juraron que serían fieles el uno al otro, especialmente Maite. Acordaron que soportarían cualquier dificultad y luego se casarían y se convertirían en marido y mujer. Al día siguiente, Diego fue a la oficina de reclutamiento y desde allí, junto con otros reclutas, los enviaron al centro de adiestramiento militar.
Desde su primer día allí se enamoró de las Fuerzas Armadas. Antes había soñado con enrolarse en la Fuerza Aérea, pero entonces el propio destino le brindó una oportunidad de participar en las actividades de la rama militar. Naturalmente, no se la perdió y empezó a mostrar resultados excelentes. Un oficial dijo una vez: «Bien hecho, hombre, prácticamente ya eres un soldado preparado». Diego se sintió animado por esta evaluación buena de sus capacidades y empezó a entrenar aún más arduamente. Al mismo tiempo, fue uno de los pocos que pudieron superar todas las pruebas. La formación práctica de las tropas aéreas implicaba marchas agotadoras y implacables y entrenamiento con armas de fuego. Todo esto convirtió a los chicos de ayer de la vida civil en auténticos profesionales. Diego realmente se encontró en la élite de las Fuerzas Armadas y apreciaba lo que tanto sus mayores como sus compañeros de recluta invertían en él. Por eso, a diferencia de algunos reclutas, no se dio por vencido ni se rindió. Al mismo tiempo, algunos de los muchachos no soportaron el entrenamiento y dejaron de esforzarse. Solo quedaban los más duros, que formaban la columna vertebral de su reclutamiento. De hecho, Diego solo se relacionaba con los hombres duros y valientes, como él. De los hombres que habían ido al centro militar entonces, solo la mitad superó las pruebas y completaron la formación perfectamente. Eso era de esperar, pues no todo el mundo podía presumir de buena salud, agilidad y forma física. Diego se había adaptado fácilmente al entrenamiento porque no le asustaban las dificultades. Desde niño sabía lo que era el servicio militar, más aún en la Fuerza Aérea. Hojeando las páginas de un manual de historia y libros especiales, se maravillaba ante los ejemplos de valor y coraje por los que era conocida esta rama del ejército. Al principio, Maite le escribía e incluso llamaba por teléfono, lo que llenaba de cariño el corazón y el alma de Diego. Se alegraba de cualquier mensaje y conversación, le animaban y le ponían de buen humor. Un día se le acercó un oficial mientras Diego leía un mensaje de Maite y sonreía tiernamente. «Estás en el 7º cielo, ¿eh?», preguntó el oficial. «Disculpe, señor Sosa». Diego saltó de la cama y se ajustó el cuello de la camisa. «Vamos, siéntate, no pasa nada», le tranquilizó el oficial. «Es bueno que haya alguien a quien escribir o con quien hablar». «¿Quiere decir que...?», quiso preguntar Diego, pero el hombre se le adelantó. «Correcto, no tengo mujer ni familia. Lo acertaste», asintió el militar. «Y llámame Miguel, te llevo unos 7 años. Pero solo cuando estamos los dos solos. Ante los otros, soy señor Sosa». «Sí, señor. Uy, sí, Miguel», se corrigió Diego. «Bueno, me retiro ahora, que continúes con tus asuntos». El oficial le dio una palmada en el hombro y se marchó. A primera vista era nada más que un oficial corriente. Pero si uno le prestara más atención, podría ver lo herido que estaba su corazón. Lo escondía cuidadosamente para que nadie viera lo duro que era para él. Había tenido novia, incluso cohabitaron como pareja. Sin embargo, cuando se enroló en las Fuerzas Armadas, ella se fue. No quería seguir viviendo con un hombre que había decidido dedicarse al arte militar. Y se puede comprender por qué lo hizo. Lo más probable es que la chica soñara con un gran amor en algún lugar tranquilo y confortable, mientras su amado le ofreció un estilo de vida duro cerca de la base militar y desafíos cotidianos. Así que dio marcha atrás, rechazando tal futuro. Miguel no la culpaba por ello, porque había hecho que ocurriera aquella situación él mismo. Al mismo tiempo, llegó a la conclusión de que había tomado la decisión correcta. Servir en el ejército y formar a nuevos reclutas en el centro le permitió concentrar toda su energía en buenas causas. Al mismo tiempo, el entrenamiento le distraía de pensamientos lúgubres. Pero Miguel también estaba familiarizado con la simple alegría humana. Por eso sonrió cuando vio a Diego charlando con la chica que amaba. Al menos alguien era feliz, a pesar de las adversidades del servicio militar. Esto duró unos 2 meses y luego Maite empezó a comportarse como si fuera una persona diferente. Cada vez llamaba con menos frecuencia y si le llamaba,
Diego oía cada vez una voz taciturna y rígida. Eso le molestó y le puso pensamientos tristes en la mente. Pero la procesión iba por dentro y Diego sonreía cariñosamente, creando la imagen de un hombre feliz. Ni siquiera el teniente Miguel se dio cuenta de nada. Pasó un poco más de tiempo y Maite dejó de escribirle mensajes. Diego tuvo la impresión de que le había pasado algo. Sin embargo, no tenía ninguna forma de saber qué le había pasado. Su novia había reducido su comunicación al mínimo, respondió con muy pocas palabras y a veces con evasión, lo que aumentó aún más las sospechas de Diego. Un día no pudo soportarlo más y escribió en uno de sus mensajes: «Y juramos tú y yo sernos fieles y convertirnos en marido y mujer en el futuro». Maite no respondió a este ruego desesperado, simplemente no dijo nada ni envió nada. Diego estaba celoso, para lo que tenía razones, aunque aún no había averiguado de quién o por qué. Al mismo tiempo, sus dudas no estaban lejos de la verdad, y si supiera lo que realmente le pasaba a su amada, se le pondrían los pelos de punta. Habiéndose olvidado de todas las promesas y votos que se habían hecho el uno al otro, Maite vivía una vida vibrante y plena. No se sentaba solitaria junto a la ventana, mirando a lo lejos y esperando la llegada de su amante. Tomó su separación de Diego como una llamada a la acción. Maite asistía a discotecas, clubs y varios estrenos de cine. Le gustaba porque podía pasar todo el tiempo disfrutando. Es que Diego no era muy aficionado a estas actividades y cada vez más a menudo pasaba toda la tarde en el gimnasio, así que no la pasaban bien juntos. La amada de Diego fue por mal camino por no saber que nada es gratis en este mundo. Tuvo una verdadera oportunidad de divertirse como una loca. En una de las fiestas de estudiantes, Maite conoció a un chico guapo. Resultó ser un don Juan e hijo de padres ricos. De verdad tuvo suerte de sacarse la lotería. Ella misma vivía en la abundancia y encontró a un tipo con mucho dinero que estaba locamente enamorado de ella. Naturalmente, no le dijo nada de Diego para no espantar la suerte. Juan, el nuevo novio, estaba encantado de manifestar sus sentimientos. Cubría a Maite de regalos caros, le contaba historias de viajes y la dulce vida. Y claramente a sus padres les gustó. La señora Díaz de la Cruz, al ver por primera vez al nuevo novio de su hija, se quedó casi sin habla. No solo era guapo en apariencia, sino también elegante en su comportamiento. Maite le invitó a su casa y ahí Juan mostró realmente su valía. Se podía decir que aprovechó el momento para promocionarse. La madre de Maite vio esta actitud y preguntó con cautela: «Juan, ¿qué planes tiene en lo que respecta a mi hija?» «Tengo planes serios, señora», respondió el chico. «Eso me inspira confianza», se unió a la conversación el padre de Maite. «Espero que todo salga bien y que nuestra hija sea feliz con usted». Sorprendentemente, ninguno de ellos se acordó de Diego en aquel momento. Era como si hubiera dejado de existir para esa gente. Pero lo más triste y horrible fue que fue exactamente Maite quien permitió que se deshiciera todo lo que les había unido. Se había abstraído completamente de la relación anterior. Ahora le importaba este rico mujeriego, especialmente porque prometía una vida como si estuvieran en un verdadero paraíso. Maite, sin darse cuenta, se encaprichó de este tipo y por un tiempo se olvidó del hecho de que en alguna base militar había otro hombre esperando mensajes y llamadas suyos. Diego esperaba de verdad que en un día su novia se decidiera a escribirle. Pensó que solo estaba deprimida, así que dejó de enviarle mensajes. Un compañero suyo incluso le puso un ejemplo. «Sabes, mi querida María tampoco me escribió durante mucho tiempo y luego me enteré de que había sufrido una crisis nerviosa. Espero que Maite esté bien y que escriba pronto», se lamentó Diego tratando de adoptar una actitud positiva al mismo tiempo. Pero pasó algún tiempo y su amada seguía sin escribir. Entonces decidió llamarla él mismo. Diego se lo tomó en serio, estaba impaciente por saber qué ocurría. Sin embargo, nadie respondió a la llamada. Maite simplemente la ignoró. Y lo hizo con actitud desafiante, primero cortando la llamada y luego poniendo el número en la lista negra.
Esta fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Diego. El comportamiento de su novia lo volvió loco a Diego. Entonces eligió un momento conveniente y decidió escapar del centro militar. Prácticamente lo consiguió, saltó la valla sin ser visto y se dirigió a casa. La única cosa que esperaba era ver a su amada lo antes posible. Pero su plan fracasó. La gente del centro descubrió que había desaparecido y se apresuró a encontrarlo. Una de las personas que buscaban a Diego fue el teniente Miguel. Quería encontrar al fugitivo en persona y mirarle directamente a los ojos. Y cuando lo hizo, le dijo enfadado: «Y yo te estuve cuidando todo ese tiempo, ayudándote, haciéndote un humano de verdad». «Así son las cosas, Miguel», jadeó Diego mientras intentaba zafarse, casi hiriendo a los policías militares. «Ahora me llamarás señor Sosa», gritó el teniente y se alejó hacia el vehículo oficial. Diego se resistía mientras lo estaban deteniendo y resultó gravemente herido. Fue culpa suya por no obedecer voluntariamente las exigencias de la policía militar. Al final, el teniente Miguel no le defendió y Diego fue trasladado a un batallón de castigo. Ese lugar era, sin duda, el más horripilante. Allí experimentó todos los horrores de la vida que un hombre puede encontrarse. En el batallón de castigo, Diego no recompensaba tanto la infracción, sino que sobrevivía tanto como podía. Las condiciones del servicio militar eran insoportables, pero las aguantaba y preservaba a pesar de todos los desafíos. Al fin y al cabo, fue su propia estupidez la que le metió en aquel lío, ¿no? Al mismo tiempo, no había ningún mensaje de Maite. Dejó de escribir y mucho menos de llamar. Además, en el batallón de castigo las reglas eran aún más estrictas a ese respecto. De hecho, todos los que venían ahí eran basureados. No se les permitía ni pensar en tomarse un descanso. Diego estaba literalmente destrozado, intentando aguantar y no estallar. Sabía perfectamente que había otra opción que ir a la cárcel si no se comportaba, así que hasta el último momento mantenía a raya el impulso de escapar. Pronto se enteró de que Maite se había casado. El vaso de su paciencia no solo se rebalsó, sino que se desbordó en un salto de agua. Diego apenas podía recordar lo que le ocurrió inmediatamente después. Todo lo que podía ver era alguna fuerza desconocida empujándolo hacia la armería para acabar con su vida. Era difícil empezar a imaginar lo que estaba pensando en este momento. Sus sentimientos por Maite parecían haber nublado su mente. Diego perdió el control de sí mismo y casi lo pagó con su vida. Pero la suerte volvió a protegerlo y fue salvado por un compañero. Esteban también estaba cumpliendo condena en el batallón de castigo por ausentarse sin permiso. Le arrebató literalmente el arma en el último momento y la puso donde Diego la había sacado. Le sometió y llevó al tipo a su habitación, donde empezó a insultarlo. «¡Estás loco tú!», y siguió una entera diatriba de groserías. «Lo siento, no sabía lo que hacía», dijo Diego, casi llorando. «Tranquilízate, oye», lo sacudió Esteban. «Créeme, todos estuvimos en esta situación. Y deja de hacerte ilusiones, es como si estuvieras en otro mundo. Comprendo que es duro para ti, pero ese es el destino de cualquier soldado». «Sí, tienes razón, lo siento». Diego asintió y se levantó del suelo. «Estuve a punto de cometer un error irreparable». Solo gracias a un compañero sobrevivió y pudo permanecer en el batallón de castigo hasta que le liberaran. Sin embargo, todavía tuvo que pasar por muchas cosas para curar sus heridas y acabar fuera del centro militar. Mientras estaba allí, empezó a aprender todos los aspectos de la gestión de su propio negocio. A pesar de las duras condiciones, se les permitía educarse. Diego lo aprovechó y se preparó intensamente para su nueva vida. Ya entonces sabía que iba a empezar de cero. Al mismo tiempo, el arrepentimiento por haber creído en el amor puro de forma tan complaciente no le abandonó hasta aquel momento. Diego no podía creer que Maite se hubiera deshecho de todo lo que había pasado entre ellos. Se la imaginaba en aquel tiempo viviendo con su nuevo marido y diciéndole palabras cariñosas.
Incluso le daba escalofríos esta visualización. Tuvo que esforzarse mucho para superar lo de Maite. Cuando volvió a la vida normal civil, lo primero que hizo fue ponerse en contacto con gente a la que no veía desde hacía mucho tiempo. Llamó a todos sus amigos y conocidos para informarlos porque, al fin y al cabo, contaba con su ayuda. Sin su apoyo sería mucho más difícil hacer frente a las consecuencias de sus actos poco meditados. Al mismo tiempo, había rumores de que Maite se había ido a vivir a otra ciudad. Además, corrió el rumor de que había dado a luz a un niño y que al parecer les iba bien. No se atrevió a ir a ver a los padres de Maite. Vivían en su antigua dirección, pero todavía le evocaron recuerdos desagradables. Diego renunció al pasado y decidió dedicarse a los negocios. Esperaba que le fuera bien en el futuro y que se le convirtiera en un hombre acomodado. Así que, siguiendo el consejo de un viejo amigo, eligió los negocios de construcción. En aquella época, la construcción de bloques de apartamentos estaba cobrando impulso. Diego decidió unirse a la esfera mientras no era demasiado tarde y, para empezar, consiguió un trabajo como constructor ordinario. Tenía que estudiar el nicho y entender qué y cómo pasaba allí. Naturalmente, eso llevó tiempo, pero Diego no estaba acostumbrado a detenerse a mitad de camino, así que llegó hasta el final, sobre todo porque veía en eso una gran promesa. Tras adquirir destreza en varios tipos de trabajos de construcción, decidió formar su propio equipo. Le llevó un tiempo, pero consiguió encontrar profesionales cualificados. Como resultado, al cabo de un tiempo, su equipo reunió a personas que realmente ardían por su trabajo. Formaron un equipo tan unido con Diego que pudo confiar plenamente en ellos. Poco a poco empezaron a recibir grandes encargos y él viajaba y hacía gestiones con las personas adecuadas. Una vez incluso se topó con un jefe criminal, pero lo único que le pidió fue que le construyeran una casa de lujo. Se encontraron en un restaurante donde el señor Romero Cruz le invitó a discutir los detalles. Es mi familia, para quienes quiero hacerlo todo perfectamente, ¿entiendes? Yo no necesito mucho de nada, solo un poco. Entiendo, le haremos una casa bonita con sabor. Diego asintió con la cabeza. Vale, de todos modos, deja de temblar, no soy una persona tan horrible. Pero quiso decir Diego. Es verdad, me conoce todo el mundo. El jefe criminal hizo un gesto con la mano. Pero no sabes lo harto que estoy de todo esto. Al decir esto, el señor Romero Cruz se llevó la palma a la garganta y arrugó la nariz. Estaba claro que estaba realmente cansado de su estatus criminal. Sin embargo, no podía renunciarlo, porque su posición le obligaba a mantenerse jefe. Todos en la ciudad sabían que muchas cosas dependían de él. Era el encargado de la mayoría de los proyectos de construcción y por él pasaban grandes sumas de dinero. Incluso el jefe de la ciudad lo trataba con reverencia porque el señor Romero Cruz le permitió obtener mucho dinero. Sí, hay mucha responsabilidad que recae en usted, dijo Diego. Y que lo digas. Ojalá pudiera pasar los días cuidando de mis nietos y no meterme en nada, dijo el jefe criminal. Lo tiene todo necesario para hacerlo, insinuó Diego. Pues sí, asintió con la cabeza el señor Romero Cruz. Bueno, no nos pongamos tristes, hablemos de la construcción de la casa. Al seguir hablando, acordaron la fecha del cumplimiento de las obras y la estimación de costes. El señor Romero Cruz resultó ser un hombre afable, aunque estaba muy evidente que era un criminal. Al mismo tiempo, intentaba no empeorar una mala situación y no presionaba a nadie sin buenas razones. Le respetaron por la firmeza de su carácter y su capacidad para llegar a acuerdos. El jefe criminal no utilizaba amenazas de muerte en su práctica. Tal vez por eso se le confió la supervisión del sector de la construcción. Tras recibir de él una orden y el dinero correspondiente, Diego fue a la oficina y reunió un equipo para determinar el ámbito de trabajo de cada uno. Después de 1 mes y medio, según lo acordado, se construyó la casa. En ella se celebró el final de la construcción. El señor Romero Cruz invitó no solo a sus amigos, sino también a Diego. Era la primera vez que Diego se reunía con la gente del mundo criminal.
Por otra parte, para él no eran nada de peligro. Eran simples hombres de negocios con un pasado oscuro. Y todos los cuentos de la despiadada mafia no tenían nada que ver con ellos. Diego encontró en ellos un poderoso apoyo. También garantizaron su continuo avance en los negocios. Diego pronto creó una empresa a la que llamó La Vida del Futuro. Aceptaba encargos de construcción y reparación. Tenía clientes habituales que se dedicaban a la construcción de casas. Y no fue poca la contribución del señor Romero Cruz, que le proporcionaba proyectos lucrativos de vez en cuando. Juntos formaban un buen tándem. Pero pronto llegó hora de expandir el negocio y Diego acudió a él en busca de ayuda. Necesitaba contratar personal para la empresa. Y había unas brigadas de construcción, pero faltaba personal de ingeniería. Una tarde se dirigió a la casa del jefe criminal. Los guardias le dejaron entrar porque les había avisado. Señor Romero Cruz estaba sentado en un cenador bebiendo zumo de uva. «Ah, Dieguito, pasa, hijo», hizo un gesto con la mano invitándolo a sentarse a su lado. «Buenas noches, señor. Estoy aquí por negocios», dijo desde el umbral. «Hablamos de ello más tarde, ¿eh?», dijo el señor Romero Cruz riendo. «Mejor que comamos asado, mis chicos están por traerlo». De hecho, en pocos minutos apareció en la mesa del cenador un gran plato con grandes trozos de carne asada. Luego trajeron una ensalada, algunos aperitivos más y, lo más importante, vino de 5 años de envejecimiento. Sirviéndolo en copas, señor Romero Cruz dijo: «A la salud, la prosperidad y a los que no están ahora con nosotros». Hizo un brindis y se bebió el vino de un trago. «Lo segundo», respondió él, y luego exhaló y bebió también hasta que su copa estaba vacía. Empezaron a comer el asado inmediatamente, sonriendo alegremente y exclamando gozosos de apreciación del sabor de la carne asada. Era la primera vez que Diego comía un asado tan sabroso. Lo había probado antes, pero no se parecía en nada al que estaba comiendo en la casa del señor Romero Cruz. Enseguida se notó un toque de un cocinero profesional. Y como se vio después, la carne había sido cocinada por un auténtico nativo de Argentina. «¿Qué querías decir del trabajo?», volvió a preguntar el jefe criminal cuando comieron una ración cada uno. «Decidí expandir mi negocio y necesito empleados», respondió Diego con cautela. «Ya veo. Quieres adquirir ayudantes, pero temes toparse con pícaros». El señor Romero Cruz asintió con la cabeza. «Bueno, te comprendo. Yo mismo estuve en la misma situación. Mira quién me rodea. Esta gente es leal, ya comprobada en situaciones difíciles. Con ellos estoy completamente seguro». «Usted tiene buen ojo y yo todavía estoy aprendiendo», continuó Diego. «Por eso necesito su ayuda para reclutar a la gente adecuada». «De acuerdo, te ayudaré», aceptó el señor Romero Cruz. Justo cuando acababa de pronunciar estas palabras, una niña entró corriendo en el cenador. Se subió alegremente a su regazo y empezó a juguetear con su camiseta. Bajando la cabeza, el señor Romero Cruz la miró y sonrió. Inmediatamente sus ojos se reflejaron un mar de bondad y ternura. Era imposible adivinar que en aquel momento había un jefe criminal sentado frente a Diego. Parecía más bien un padre de familia corriente. «Es mi nieta, Lucy», dijo el señor señalando con la cabeza a la niña. «¡Qué niña preciosa! Me alegra la vista», contestó Diego con una sonrisa en la cara. «Es la única por la que debo de seguir con una vida normal», dijo pensativo el hombre. «En cuanto a tu petición, tengo un amigo que dirige su propia agencia de contratación. Puedes acudir a él y te ayudará». Romero Cruz sacó un cuaderno, extrajo un papel y escribió la dirección de la agencia, así como un número de teléfono de contacto. Lucinda, la nieta, se echó a reír y saltó de su regazo. «Abuelito, voy al jardín. La abuela me pidió que recolecte flores». Su voz era tan sonora como el trino de un ruiseñor. «Sí, claro, vete, Lucy», asintió el hombre. «Eso es lo que me refería cuando hablé de la vida tranquila. Voy a llamar a Carlos para avisarle de que vas a venir. Y no te preocupes, encontrarás tal gente con la que estarás tan seguro como en casa».
Gracias, señor Romero Cruz, le agradeció Diego. Hace tanto por mí que no sé cómo pagárselo. Que no pagues nada, le estrechó la mano el jefe criminal. Lo principal es que te dediques en cuerpo y alma a tu negocio, para que la gente esté contenta de haber trabajado contigo y que hable bien de ti. No dude que lo haga así, respondió Diego, ruborizándose. Presto especial atención a qué materiales se utilizan, quién hace qué y... Te creo, Dieguito, te creo, lo detuvo el señor. De todos modos, no lo pospongas, ve a Carlos. Ese mismo día Diego lo llamó y concertó una reunión. Carlos estaba considerado uno de los mejores especialistas en recursos humanos de la ciudad. Incluso se le había encomendado la contratación del personal para las fábricas, algo que nunca había ocurrido. El caso era que siempre lo hacía con éxito y casi nunca había quejas en las fábricas donde la gente venía de su mano. Al día siguiente, Diego llegó a la agencia y se reunió con Carlos. Le invitó a tomar un delicioso café y le dio una lista de personas con las que podía trabajar sin miedo a acabar con un montón de deudas y problemas. Diego estudió detenidamente a todos los candidatos y eligió a 10 personas. Este número era suficiente por el momento. En el futuro, cuando la empresa cobrara impulso, pensaba recurrir de nuevo a la ayuda de Carlos, sobre todo porque encontraron un lenguaje común enseguida. Paso a paso, Diego perseguía su objetivo y reforzaba el estatus de su empresa. El señor Romero Cruz siguió ayudando y además, él mismo estaba interesado en que la construcción no se detuviera y el dinero siguiera llegando a la ciudad. Se podría decir que trabajaban como equipo en el que cada uno recibía lo que se merecía. Diego recibía órdenes con frecuencia, mientras el señor Romero Cruz disfrutaba de la autoridad incuestionable. Los empleados contratados primero se convirtieron en el núcleo principal de la empresa. Diego confiaba en ellos como en sí mismo porque sabía que no le defraudarían. Y su trabajo lo mostraba. La empresa era una de las 5 líderes de la región en volumen de construcción. Diego no tenía tiempo para hacer más que calcular el beneficio e informar al señor Romero Cruz. Tenía un acuerdo táctico con él sobre el reparto de esferas de influencia y autoridad. Al cabo de 2 años, la plantilla de la empresa se triplicó y Diego se hizo millonario. El negocio estaba en su máximo esplendor y el hombre no tuvo miedo de aceptar pedidos que muchos de sus competidores rechazaban. Era así porque tenía miedo de meterse con clientes delincuentes. Les asustaba la perspectiva de terminar muertos en una zanja si algo no salía según lo planeado. Y solo Diego se sentía completamente seguro. El señor Romero Cruz le proporcionó no solo un beneficio, sino también una tapadera. A nadie se le ocurrió infringir la autoridad de la empresa. Todos sabían con quién trabajaba Diego. Al cabo de un tiempo, se construyó una lujosa casa de campo. Y curiosamente, estaba al lado de la casa del jefe criminal, así que podían reunirse más a menudo. A veces incluso lo consideraba su segundo padre, que le había dado una oportunidad de sobrevivir y convertirse en un hombre rico. Al fin y al cabo, eso era exactamente con lo que Diego había soñado cuando se disponía a volver a la vida normal desde el batallón de castigo. Lo consiguió, aunque no inmediatamente, sino después de algún tiempo. Y ahora solo le quedaba no perder lo que había creado. La empresa seguía expandiéndose y pronto surgió la posibilidad de abrir sucursales en otras ciudades. Diego habló de eso con el señor Romero Cruz, que prometió ayudarle. Pasaron 7 años desde entonces. Durante este tiempo, el antiguo soldado de la Fuerza Aérea se convirtió finalmente en un magnate de la construcción. A menudo le visitaba el jefe del gobierno de la ciudad y también el gobernador del estado. Estos consideraban a Diego como un iniciado y sin darse cuenta crearon la imagen de un empresario todopoderoso con el que no solo era posible, sino necesario hacer negocios. Y el señor Romero Cruz pronto cumplió su sueño. Se apartó de la esfera del crimen y se dedicó por completo a su familia. Pensando en eso, el señor Romero Cruz también consideraba ayudar a Diego con su vida privada. Después de tantos años no se había casado, aunque tenía frecuentes aventuras con mujeres.
Sin embargo, todas acababan igual. Unos días de cortejo, restaurantes y regalos, y luego la ruptura de la relación. Por alguna razón, Diego no iba más allá. Parecía que tenía miedo de algo. Al mismo tiempo, el empresario no iba a compartir con nadie sus problemas privados. Ni siquiera el señor Romero Cruz sabía lo que pasaba en su alma. Era difícil determinar si era el primer amor lo que le tenía deprimido o alguna otra persona. Diego no compartía sus sentimientos íntimos. Maite, por otra parte, hacía tiempo que no la interesaba, o más bien su destino. A lo largo de los años se había purgado de ira y odio hacia esta persona. Incluso si alguna vez oía su nombre, siempre la hacía sonreír. Así vivía Diego, sin pensar en casarse ni tener familia. Al menos no próximamente, porque deseaba, como el señor Romero Cruz, primero hacerse establecido. Tenía suficiente de todo, pero no le vendría mal un apoyo adicional. Al mismo tiempo, ayudaba al orfanato donde se había criado. También donaba dinero al hospital y a la iglesia que el señor Romero Cruz le había enseñado a ser generoso. Y entonces, de forma bastante inesperada, se reencontró con su primer amor y resultó que era una trabajadora no cualificada. Aquel día Diego iba a celebrar un tipo de reunión con algunos de sus antiguos compañeros de servicio militar en el restaurante. Invitó no solo a aquellos con los que soportaron todos los desafíos del servicio militar codo a codo, sino también a los que le apoyaron en el batallón de castigo. Por supuesto, Esteban era el primero para ser invitado. Respondió con gusto cuando Diego le llamó. «Claro que sí, eres como un hermano para mí». «Genial, me alegro de que aceptaras», le agradeció a Esteban. «Se da por hecho que aceptaría», exclamó Esteban. «Desde entonces nunca me olvidé de ti, pero tú rara vez te pasas a verme». «Lo siento, hermano, es que siempre estoy ocupado con una cosa u otra», contestó Diego con sinceridad sin intentar justificarse. «Empecé un negocio y luego todo fue de aquí para allá. Dinero, competidores, correr contra viento y marea». Además de sus antiguos colegas, Diego invitó al restaurante al señor Romero Cruz y a sus amigos. Quería celebrar una gran fiesta que sería memorable. Durante todo el día no pudo quitarse a Maite de la mente. No esperaba encontrarse con ella en tales circunstancias y aún menos después de tantos años. Había olvidado su existencia, pero Maite había venido a recordársela. Ocurrió por accidente, por supuesto, pero eso no lo hizo más fácil para Diego. En medio de la fiesta, cuando todos habían bebido bastante y discutían asuntos cotidianos, Diego se levantó de repente y se dirigió al bar. Allí estaba Virgilio, el recepcionista, observando todo lo que ocurría. Cuando vio que el cliente se le acercaba, sonrió. «Si necesita algo, estoy a su servicio». «Sí, me gustaría ver a la señora de la limpieza que estaba trabajando el día que hice el pedido», asintió Diego. «De acuerdo, no hay problema. Ahora voy a buscarla», trinó el recepcionista y desapareció tras la puerta trasera. 2 minutos después reapareció, pero ya acompañado de la señora de la limpieza. Maite caminaba, un poco encorvada, como si llevara un saco de cemento sobre los hombros. Levantó la cabeza, miró a los ojos de Diego y preguntó en voz baja. «¿Qué pasa esta vez?» «Ah, solo quería charlar». Diego se encogió de hombros. «¿Y sobre qué?», preguntó Maite fríamente. «Bueno, ¿qué estuviste haciendo todos estos años? ¿Cómo te fue?», empezó a enumerar Diego con inseguridad. «¿De verdad te interesa?», Maite sonrió incrédula. «Es muy interesante para mí y no te guardo nada de rencor», resumió Diego. «Sentémonos a la mesa y el señor Ramírez nos traerá una vajilla nueva. ¿Me entendéis?» «Sí, claro, todo estará listo en un momento», le aduló el recepcionista, dándose cuenta de que se refería a él. 5 minutos después, platos y vasos nuevos estaban sobre la mesa. Maite rechazó el vino, pero sorbió con gusto el zumo. Cuando por fin comió algo, Diego volvió a preguntarla. «¿Y qué pasó en tu vida que ahora eres limpiadora?» «Así me castigó el destino», respondió Maite con tristeza. «¿Qué dices? ¿Y si te pido contármelo con más detalle?»
No estaba tan interesado en su nuevo estatus social, sino en lo que realmente le había sucedido. Entonces Maite empezó a contarle detalles que le hicieron sentirse mal. Resultó que su padre había muerto de un derrame cerebral antes de su aniversario. Lo más probable es que fuera el trabajo lo que lo agotara, junto con el estrés contiguo. La señora Díaz de la Cruz no le daba descanso, exigiendo más y más dinero. Así que su marido, el mejor cirujano de la ciudad, tenía que desvivirse por satisfacer sus caprichos. La muerte de su padre dejó una huella profunda en el alma de Maite. No podía aceptar que pasó a mejor vida y no estaba con ellos. Ni siquiera su relación con Juan ayudó, a pesar de que eran marido y mujer. Y pronto su madre empezó a hacer locuras. Acostumbrada a vivir más allá de lo que sus medios le permitían, Teresa se volvió adicta al alcohol. Lo consumía a cada oportunidad, sin importar si había motivos o no. Maite lo veía todo, pero no podía hacer nada. Las persuasiones no sirvieron de nada. Maite incluso tuvo que acudir a un terapeuta especializado en adicciones para que su madre recibiera tratamiento. Pero la madre sentía el poder de su hija sobre ella y se volvió completamente loca. La señora Díaz de la Cruz empezó a beber aún más. Finalmente, acabó en un hospital psiquiátrico, donde pronto murió de un paro cardíaco. Este segundo ataque destruyó a Maite, tanto mental como físicamente. Diego sacudió la cabeza y desplazó un recipiente de helado hacia ella. «Come un poco, pareces abatida», le dijo. «Gracias, pero no me apetece», Maite negó con la cabeza. «Claro que es un duro golpe cuando la gente más cercana a ti se da a la bebida», continuó Diego. «Mis padres abusaban del alcohol también, pero al menos yo crecí fuera de su influencia». «Sí, recuerdo lo del orfanato», asintió Maite. «¿Y qué pasa con tu marido, tu niño?», preguntó Diego. «Y eso ya lo sabes», contestó Maite, bajando tristemente la cabeza. No quería acordarse ni de su marido, pero que ya empezaban a hablar era necesario tocar este tema tan delicado. Resultó que Juan era un mujeriego. Al principio no mostraba su verdadera naturaleza, fingiendo ser un fiel hombre de familia. Pero al cabo de un tiempo se descontroló y más tarde Maite empezó a darse cuenta de que su marido se quedaba hasta tarde en el trabajo. A menudo olía a perfume de otras mujeres. Y el detalle más estremecedor era que Juan se convirtió en un drogadicto. Una vez la propia Maite encontró unas extrañas pastillas en su bolsillo. Tenía una amiga que trabajaba en un laboratorio y le llevó el hallazgo, y tras examinarlo resultó ser lo que era. Naturalmente se armó un escándalo, pero Juan no quería ni oír hablar de ello. Él seguía diciendo que se le habían incriminado por poner las pastillas en el bolsillo y Maite no era capaz de discutir seriamente con él. Estaba a punto de dar a la luz a un bebé y el estrés innecesario solo podría ser perjudicial. Al final ahí acabó su disputa, sin ningún resultado. Habiendo esperado unos días, Juan volvió a salir y a tomar drogas. Maite se dio por vencida y no lo molestaba más. Y tras el nacimiento de su hijo, Juan la abandonó, yéndose finalmente a vivir con su amante. Al quedarse sola, Maite luchó por conseguir algo de dinero para comer y cobijarse. Antes los padres de Juan les habían ayudado y ella había podido recibir apoyo de sus propios madre y su padre. Pero todo lo bueno se acabó y ahora tenía que mantenerse sin ayuda. Maite se estaba volviendo literalmente loca intentando llegar a fin de mes. «Lo siento, no sabía nada de eso», Diego dijo lamentablemente. «Y yo siento haberte hecho daño», respondió Maite y le puso la mano en el hombro. «Siento que algo que no me estás contando sobre tu hijo», la miró fijamente a los ojos y le tomó la palma de la mano. «Está enfermo, gravemente enfermo», dijo Maite entre lágrimas, inclinando la cabeza hacia un lado. «Tiene un defecto cardíaco, necesitamos dinero para una cirugía y yo no lo tengo». Maite se echó a llorar, incapaz de contenerse, y ahora no había helado que pudiera calmarla. Diego llamó al recepcionista y le pidió que fuera a la farmacia a por unas medicinas calmantes. Se apresuró a llevar a cabo la petición, tras haber recibido una buena propina.
Mientras tanto, el señor Romero Cruz se acercó a la mesa y preguntó qué pasaba. Diego tuvo que contarle brevemente su pasado. Después de escuchar hasta el final, el señor Romero Cruz suspiró y dijo: «No voy a retar a nadie. No es el momento para moralizar. Lo que importa ahora es salvar la vida del niño». Ese mismo día, el hijo de Maite, cuyo nombre, por cierto, era Diego, ingresó en un hospital privado. El millonario se encargó de que todo estuviera pagado. Pero el señor Romero Cruz hizo su parte también y les dio buen uso a todos sus contactos. Como resultado, llegaron los mejores especialistas del estado, vinieron de los hospitales del nivel más alto. Realizaron un examen y prepararon al niño para la operación. Consciente de que Maite estaría preocupado por el chico, Diego se puso de acuerdo con el recepcionista y consiguió que se tomara una licencia no planeada. Prácticamente vivió en la clínica mientras su hijo estuvo allí. Los médicos hicieron todo lo posible y la operación fue un éxito. Dieguito se libró del problema que amenazaba con quitarle la vida. Maite no sabía cómo agradecer a Diego un regalo tan generoso. Pero él no quería oír nada de eso. «Cálmate, hice lo que tenía que hacer», dijo mientras estaban sentados en la sala. «Lo que importa es que mi tocayo ya está a salvo. Tienes un hijo tan guapo y fuerte que seguramente se recuperará pronto». Pero de repente los médicos dijeron que era necesaria una transfusión de sangre. Naturalmente, Maite se ofreció como donadora. Al mismo tiempo, Diego pidió que le hicieran también un análisis de sangre para ver si podían usar la sangre de él. Los médicos hicieron pruebas y resultó que los genotipos del hijo de Maite y su salvador eran casi idénticos. Inmediatamente se pidió una prueba de ADN que confirmó el parentesco. Resultó que Diego había salvado a su propio hijo, del que no sabía nada. Entonces tenía una pregunta lógica para Maite. «¿Por qué no me dijiste nada?» «Lo siento otra vez, no lo sabía yo misma», contestó Maite llorando. «Vale, tómatelo con calma, solo quería saber», la tranquilizó Diego. «Ya entiendo que no sabías de quién era el niño, por eso no me lo dijiste». «Sí, es así», Maite asintió con la cabeza. «Pero gracias de todos modos por pagar la operación y donar sangre para la transfusión». «No podía hacer otra cosa, es mi hijo», exclamó Diego con alegría y abrazó al niño. Al principio el niño no entendía lo que pasaba y solo cuando su madre le explicó lo que ocurría, Dieguito se echó a llorar de inmediato. Abrazó a Diego padre y le susurró las siguientes palabras. «Papá, papá, sabía que te encontraríamos». «Hijo, estoy tan contento de tenerte». Diego se sobrepuso al antiguo resentimiento y perdonó a Maite por sus pecados pasados. El señor Romero Cruz le apoyó en esta decisión y al cabo de un tiempo invitó a Maite a vivir en su casa. Naturalmente ella dejó de trabajar en el restaurante. Ya no tenía que fregar suelos para ganarse la vida. Diego dijo que tenía mucho que comprender y aceptar, pero lo más importante era criar a su hijo para que estuviera sano y tuviera todo lo que necesitara. Diego empezó a hablar con cautela de darle un hermano o una hermana, a lo que Maite sonrió feliz. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.